Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos ya en el Viernes Santo, día en que meditamos con particular atención el momento de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy resalta el símbolo de la cruz. La cruz es aquel lugar donde estuvo suspendida la salvación del mundo. La cruz es el signo de los que nos llamamos cristianos. Y es a través de la cruz donde los cristianos también tenemos que entender el amor misericordioso que Dios nos ha tenido, que ha querido abajarse, anonadarse y tomar la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Hoy la cruz toma un particular significado. Es símbolo de amor y no de violencia, símbolo de redención y no de maldad. Precisamente, a continuación vamos a estar meditando en esas últimas 7 palabras que pronunció nuestro Señor clavado a la cruz. Y como la cruz es símbolo de los cristianos, y respondiendo al llamado del Papa Francisco de orar por la unidad de los cristianos, es que esta meditación tiene un sentido diferente, tiene un carácter de unidad. Nuestra reflexión la estarán dirigiendo sacerdotes, pastores y pastoras del área de Río Piedras, de distintas iglesias que aquí se encuentran. Meditemos con mucha atención las palabras de nuestro Señor en la cruz y no dejemos que se conviertan solo en palabras del pasado, sino que se hagan vida en nosotros y nos den vida abundante para, como Cristo, también ser misericordiosos como el Padre. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. He aquí la hora viene. Sí, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. En un día como hoy, hace más de 2000 años, Jesús pronunció una de las palabras más importantes y significativas para la historia de la humanidad. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando era adolescente, apenas tendría unos 15 años, mis papás se unieron a un grupo de matrimonios de la parroquia y en ese grupo había una pareja de matrimonios que eran amigos desde su juventud, amigos entrañables de ellos. Eran personas muy admiradas por todo el mundo, de esas personas que usted dice, wow, no son de este mundo. Gente tan noble y tan noble y tan noble que nunca se les oía comentar nada negativo de alguien. Incluso si escuchaban, veían cosas, no importa lo que supieran, siempre encontraban algo positivo que decir de la gente. Y ellos tenían 2 hijos, tenían una joven hija y tenían un hijo varón, alto, esbelto, que siempre decía que era mi eterno novio. Pero con el tiempo, ese joven se dio a las drogas y cayó en un vicio enorme que lo transformó. Como muchos jóvenes usuarios, hacían lo necesario para poder conseguir el dinero para las drogas, sin medir las consecuencias de sus acciones. Hasta que una noche, descontrolado, desesperado, mientras sus padres hacían sus oraciones nocturnas ya en su habitación, él se levantó sigiloso, abrió las llaves del gas, esperó unos minutos y encendió la casa en fuego. Al olor del humo,
Su mamá se levanta corriendo para irlo a buscar, preocupada para que a él no le sucediera nada. Y cuando abre la puerta, la llamarada la arropa, ocasionándole quemaduras en todo su cuerpo. Y también arropa a su esposo, el padre del joven que venía detrás. Contaba el sacerdote que los pudo ver antes de morir, que lo único que les preocupaba era su hijo. Pedían que no le acusaran, que no le llevaran a la cárcel, que estaba bajo el efecto de las drogas y que no sabía lo que hacía. Nuestro pueblo, nuestra iglesia y nuestra familia perdieron unos amigos, pero ganamos un ejemplo que nos ha ayudado a entender mejor cuán grande, cuán misericordioso y cuán incomprensible puede ser el gran amor de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús se dirige a Yahvé Elohim, Yahvé porque es el nombre del Dios de Israel, el nombre que distingue a Yahvé de todos los dioses. Elohim porque es el Dios de toda la creación. Y le dice Abba. Abba, que en el lenguaje cotidiano arameo es padre, padre cercano, padre familiar. Y le dice en favor nuestro, si tú eres Abba, mi papá, entonces, si yo soy tu hijo y yo me parezco a ellos y yo soy como ellos también son tus hijos, son mis hermanos. Así que Jesús nos devuelve con esa expresión al Padre nuestro. Padre nuestro, Padre mío, Padre tuyo, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús pudo decir eso porque Él nos perdonó primero. Por eso Jesús trata de minimizar ante el Padre la magnitud de lo que hemos hecho. Por eso Jesús le dice al Padre, Abba, Abba, no le tomes en cuenta haberme crucificado, porque ellos no pueden ver para entender lo que verdaderamente han hecho. Jesús trata de minimizar ante Dios lo que hemos hecho, porque la palabra que se utiliza para saber lo que quiere decir en la traducción del griego es ver para entender. Padre, ellos no pueden ver para entender lo que han hecho. Quiere decir que Jesús, como el matrimonio amigo de mis padres, busca ese tecnicismo legal para que Dios nos perdone. Busca ese tecnicismo legal para solucionar el problema de la justicia y de la culpa. Padre, son como niños, son como niñas que aunque ven, no comprenden lo que hacen. Ellos no sabían que estaban crucificando a Dios en su Hijo. Ellos estaban actuando guiados por sus deseos, por sus pasiones, guiados por su propia frustración de no ver en Jesús lo que esperaban. ¿Qué esperaban? Un líder político que los librara de Roma, del imperio. Por eso alimentaban su falso sentido de poder. Ah, en nuestras manos está tu vida, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero Jesús no veía ni evaluaba las cosas como usted y como yo. Y ante el Padre, Jesús defiende solidario a sus hermanos y hermanas. Perdónalos, porque son como niños y niñas. Hacen las cosas sin entender lo que están haciendo. Jesús murió como vivió, amando, perdonando, defendiéndonos delante del Padre.
Prefirió ser nuestra víctima y no nuestro acusador. El Dios de la cruz nos responde mal con mal. El Dios de la cruz decidió no ser omnipotente, majestuoso, ajeno al sufrimiento. Decidió hacerse como tú y como yo, vulnerable, humilde, identificado contigo y conmigo, con los que sufrimos, pero también con los que hacemos sufrir. Por eso el perdón desde la cruz es para todos y todas, sin excepción. Es para los crucificados de este siglo y es para los que crucificamos con palabras, con acciones, con discrimen, con opresión. Ante el Dios inocente de la cruz, todos y todas somos iguales, iguales de pecadores, pero también todos y todas somos justificados por la víctima, por Jesús. Padre, Abba, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recibe hoy el perdón que Jesús pidió al Padre para ti desde la cruz. Si Él te excusa y no te acusa, ¿quién te condena? Gracia y paz de Dios sean con ustedes, mis amadas hermanas y mis amados hermanos. Agradezco la oportunidad de compartir la segunda frase de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso, la cual encontramos solamente en el Evangelio de Lucas. Eran casi las 12 del mediodía y Jesús ya estaba en la cruz, la misma hora en que la mujer de Samaria se encontró con él en el pozo. Jesús, quien disfrutó de la vida conversando, comenzó a dialogar con aquella santa mujer con tanto amor que su vida empezó a recobrar valor y significado. Así como conversó con ella, Jesús nos ha seguido hablando y a veces ni nos damos cuenta, como los caminantes Emaús. Pero siempre que platicamos con Jesús, nuestras vidas son transformadas para bien. Hoy celebramos el amor de Dios que nos une a través de las 7 palabras de Jesús. Y recordamos los momentos en que nos ha reunido para conversar y mostrarnos su amor. Hemos escuchado su voz amorosa a la hora en que nos arremolinamos alrededor de las iglesias para recoger una caja o un vale de alimentos. En el momento en que el estudiantado y la comunidad acuden a Mesón de Amor o a la Evangélica Unida para alimentarse. En la hora en que nos reunimos en Casa Ruth, en Cauce, en algún santuario o con la junta comunitaria, buscando mejorar nuestras condiciones de vida. Cuando el Centro de la Mujer Dominicana levanta su voz en favor de las mujeres inmigrantes, en el instante en que Concra, Reace, Cáritas, CLAI, el Concilio de Iglesias, la Coalición Ecuménica, la Mesa Martin Luther King o Iniciativa Comunitaria se lanzan a la calle con el pueblo. O quizás en la misma hora en que nuestras familias cruzan las fronteras, transbordando sobre la Bestia o en Yola, buscando el anhelado paraíso, donde vivir en paz y con justicia. Algo parecido al huerto del Edén. Qué bueno que Jesús sigue amándonos y hablándonos. Aquel Jesús que comenzó su ministerio platicando sobre el reino de Dios a las personas empobrecidas y liberando las gentes de sus prisiones, continuaba conversando desde el púlpito de la cruz. Comenzó su plática suplicándole perdón a Dios
para quienes le habían crucificado. Pero aún escuchando la palabra de perdón, uno de los crucificados se burlaba, lo insultaba y cuestionaba su identidad, diciéndole: oye, si eres el Cristo, sálvate y sálvanos. Mas quien sufría en la otra cruz, a diferencia de los discípulos que se durmieron orando y huyeron cuando lo arrestaron, reprendió a quien insultó a Jesús. Le reclamó que respetara a Dios y reconoció que ellos merecían el castigo, pero Jesús no había hecho ningún mal. Se solidarizó con Jesús, lo valoró como el rey de un reinado al cual él quería pertenecer, y le suplicó que lo recordara cuando viniera en su reino. ¡Qué hermoso! No sabemos los nombres de estas personas, cómo fue su crianza, a qué se dedicaron, ni qué hicieron para llegar a la cruz. Pero sí sabemos que a uno de ellos, su conversación con Jesús lo hizo una nueva persona, y en su amor solidario Jesús le prometió que estaría con él en el paraíso. Ese paraíso que late en nuestros corazones desde el jardín del Edén y a donde queremos llegar. Esos dos compañeros de Jesús somos tú y yo. En nuestras diferentes respuestas a Jesús, hablaron por ti, hablaron por mí y suplicaban salvación, pues al igual que nosotros y nosotras, necesitaban a alguien que les diera esperanza. De seguro esperaban al Mesías, que pondría todo en orden. Una parte nuestra reconoció al deseado de las naciones y se inició en el paraíso. La otra parte no pudo creer que aquel Jesús de Galilea y de nuestros barrios y ciudades era el Cristo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Por eso reclamó su salvación con cinismo e incredulidad. Jesús estaba en el centro como bandera de paz, recogiendo nuestros pedazos de los márgenes en un abrazo y restaurando nuestra imagen a la imagen y semejanza de Dios, la cual siempre llevamos latente, y su molde y modelo es Jesús. Estaba reconciliándonos con Dios, haciéndonos una sola pieza, hermanándonos con las otras personas y con todo lo creado. Por eso forzó a Juan a que lo bautizara, para estar en medio del pueblo empobrecido, las viudas, los huérfanos y extranjeros, para enderezar a los saqueos y para valorar las sirofenicias como hijas de Dios. Estaba reconciliando en sí mismo los gobiernos con los pueblos, al patrono con la clase obrera, a la esposa con el esposo, a los hijos con los padres, las hermanas con los hermanos y raza con raza, haciendo en él un solo pueblo. A Jesús le gusta conversar. Habla con él y tu vida será restaurada. Él te recuerda muy bien y te invita a confiar en que estarás con él en el paraíso, desde hoy hasta la eternidad. Te invita a comenzar colaborando en la construcción de una comunidad de fe, de amor, de esperanza, diversa, multicolor, inclusiva, de paz, justicia. Que Dios te bendiga, hermano y hermana. Abrazos, la paz de Dios. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino
recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de Dios ten compasión. Sé tengo de un amigo, sé tengo de amor, sé tengo que un humano sienta comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de Dios ten compasión. En el Evangelio según Juan, capítulo 19, versos 25 al 27, leemos de la Nueva Versión Internacional y dice así la palabra del Señor. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Oramos. Maravilloso eres, Dios, digno de toda la gloria, la honra y el honor. Y en este momento ante ti vamos para que bendigas la palabra leída, para que cale en lo más profundo de nuestro corazón y que tu espíritu hable a cada uno de nosotros, Señor, y de todos aquellos que en esta mañana nos escuchan. Amén y amén. Esta palabra de Jesús nos enfrenta a uno de los momentos más sublimes e inesperados. Luego de los azotes, luego de las burlas, estando en un proceso de reto físico extremo, una vez más, Jesús no piensa en sí mismo, sino en los demás. Tal cual hizo en el Getsemaní mientras oraba pidiendo al Padre que pasara de sí esta copa, y culmina su oración diciendo:
que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos enseña que la vida cristiana, aquella que agrada al Padre, no se trata de nuestra voluntad, sino la suya. Por otra parte, este texto nos recuerda aquel momento en que Jesús le aclara a unos fariseos que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, pero a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En este momento también recordamos aquel otro momento en la Escritura en que Jesús comparte una parábola con sus discípulos y les deja saber que lo que hagamos a uno de nuestros hermanos más pequeños, a él lo hacemos. Sí, hermanos y hermanas, el evangelio que predica y acciona Jesucristo es uno relacional. Relacional con el Padre y relacional con el prójimo, con aquel cercano o cercana. Y desde la cruz dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Una afirmación simple pero sumamente profunda. No sabemos qué le había pasado a José. Se asume que para cuando Jesús comienza su ministerio había fallecido. Y ahora, cuando sabe que en su humanidad es inminente su muerte, en vez de pensar en lo que le estaba sucediendo, en vez de quejarse o lamentarse del dolor que estaba viviendo, saca fuerzas en sus últimos alientos de vida para no dejar a su madre desamparada. Sí, desamparada en medio de una sociedad donde como viuda y sin su hijo iba a enfrentar serias limitaciones. Pero Jesús hizo provisión para ella y no la deja al cuidado de cualquiera, sino de aquel discípulo a quien amaba. Hoy Jesús nos invita a que dejemos el yoísmo, en creernos el ombligo del mundo y que todo debe girar a nuestra conveniencia. Nos invita a emular esta acción y más allá de la pandemia, más allá de los encierros, más allá de nuestras enfermedades, más allá de nuestras propias luchas o preocupaciones, como cristianos y cristianas, estemos dispuestos a ver la necesidad del otro y de la otra y accionar para hacer provisión. ¿Cuántos en nuestra familia están enfrentando necesidades y no hacemos nada? ¿Cuántos en nuestra comunidad están enfrentando crisis y no hacemos nada? ¿Cuántos en nuestro país y no hacemos nada? Jesús nos invita a mirar más allá de nosotros mismos, a ver al otro y a la otra y a hacer provisión para su bienestar. Algunos dirán que es testimonio de desprendimiento, pero hermanos y hermanas, en realidad es un testimonio más del amor de Dios. Por otra parte, desde la cruz, Jesús le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Pero quisiera que nos enfocáramos en lo que la palabra nos dice que ocurrió después. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Desde aquel momento, inmediatamente, sin dudas y sin espera. Hay momentos en los que tú y yo seremos llamados por Dios a ser el canal de la bendición, de la provisión, del consuelo, del acompañamiento. Hay momentos en los que Dios nos convocará a ser voz de quienes no tienen, a denunciar injusticias y opresiones, a proteger a aquellos que no se pueden proteger a sí mismos. Y lo que a veces nos confunde más como cristianos y cristianas es cuando somos llamados por Dios a proteger a aquellos que ni saben o que ni quieren ser protegidos. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Pondremos condiciones al llamado de Jesús aquí y ahora a ser sal y luz en la tierra? La respuesta al encontrarnos con esta palabra desde la cruz es a crear conciencia y a tomar decisión. Desde la cruz hoy Jesús dice: mira, ahí están los niños y jóvenes afectados emocionalmente por esta pandemia. Mira, ahí está la gente que no tienen acceso a servicios médicos de excelencia. Ahí están las familias quebradas y quebrantadas. Ahí están quienes necesitan empleo, sí, ahí están. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tus hermanos y hermanas, ahí tienes a tu prójimo. Tendrán lo que necesitan desde hoy. En nuestras manos está. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, por tu reto
y ayúdanos a responder a ella de acuerdo a tu voluntad, que desde ahora mismo podamos ser canal de provisión, de consuelo, de fortaleza, de voz y de defensa en justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Es una gran bendición para mí poder unirme a los pastores del área en este lema que lleva por nombre el amor que nos une en 7 palabras. Y con ello doy gracias por la palabra impartida, la cual fue de bendición para este servidor. La que a mí me corresponde es una que todos hemos vivido de una u otra manera en nuestra vida, especialmente en el tiempo de la pandemia. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido solos detrás de un escritorio en nuestros hogares, en nuestra oficina, sin poder interactuar con aquellos que queremos, sin poder abrazar a aquellos que amamos? Nos hemos sentido solos o abandonados. Incluso quizás hemos perdido a un ser querido, como ha ocurrido con este servidor. Uno de nuestros frailes muere en el hospital sin que nosotros lo podamos ir a ungir, sin que podamos acompañarlo. Como somos frailes, siempre tenemos la costumbre de estar con nuestros hermanos 24/7 en sus enfermedades, y más aún cuando sabemos que alguien está entubado y nos rompe el corazón porque no pudimos estar con él. Pero eso, al tener nuestro corazón destruido, quebrantado, nos unimos al corazón quebrantado de Jesús en la cruz a través de esta palabra, la cual Él clama y dice desde ese lugar: santo Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Creo que es un clamor que todos podemos hacer en un u otro momento. Jesús, sin duda, estaba desgarrándose, sostenido por esas manos suyas que habían sido clavadas, y por esos pies que poco a poco iban doblándose para morir en la cruz. Y es particular, ya que lo que ocurre en ese momento es un abandono pleno, completo de Dios Padre. La pregunta es: ¿por qué Dios Padre abandona tan radicalmente a su Hijo? Tanto así que Él se siente solo, que ya no puede con el peso de su cuerpo que está siendo desgarrado, porque Dios permitió que su Hijo sintiera el peso de la humanidad mientras muere, para que nosotros muramos a nosotros mismos. Pero es particular que Jesús, en esa muerte que está teniendo tan garrafal, tan injusta, empieza a hablar con su papá. Y podemos decir que se está quejando. Sin embargo, si nuestra espiritualidad nos permite ir un poquito más adentro, vamos a reconocer que lo que Jesús está haciendo es clamando, diciendo el Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras que lanzo no me salvan. Eso es lo que continúa diciendo el Salmo 22, así empieza. Jesús no se está quejando. Jesús no le está reprochando nada a Dios Padre. Lo que está es orando a través de un gemido que viene de su interior. Cuando nosotros estamos pasando por el valle de lágrimas, ¿qué es lo que hacemos? Abandonamos nuestra fe. Le decimos: Dios, mira, esta fe no existe. Tú no eres real. Jesús nos da la lección de nuestra vida. Él, pasando por el mayor suplicio de su existencia, lo que hace es ora. Recita el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mi Dios, de día clamo y no me atiendes. De noche, mas no encuentro mi repaso. Wow, eso a mí me conforta porque, como diciéndolo en arroz y habichuelas, una persona que no vive en oración es como un arroz pelado. Le hacen falta las habichuelas para que le dé el sabor, el gusto. La oración es la que nos da la vida, lo que nos da la fuerza, lo que nos impulsa a sobrellevar incluso los momentos más drásticos de nuestra vida. Uno de nuestros frailes, nuestro superior, Fray Munchi, lamentaba no poder ir a ungir a Fray Luis. Pero él me dice: yo desde afuera
lo ungí. No, y eso reconocemos que Dios no tiene límites y tú puedes orar por alguien sin importar dónde está. Por ende, es la importancia de la intercesión. Por eso tantas personas cuando termina la misa vienen y nos piden que oremos por ellos, porque reconocen que podemos interceder unos por otros. En este tiempo, yo le exhorto, yo le invito a que al meditar en estas 7 palabras, se dé cuenta que van a pasar cosas trágicas como las que hemos vivido. Y vendrán peores, pero hay alguien mejor que cualquier tragedia, y ese es Cristo. El amor que nos une en 7 palabras nos reconoce que Jesús vivió la plenitud del abandono, de la soledad, para que usted no esté solo. Y quizás en muchos momentos nosotros caemos en depresión, y la depresión quizás es un signo tan cercano a la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos en depresión, decaídos, solos, abandonados, lo que hacemos es tratar de dormir, como Elías. Cuando está huyendo, él lo que hace es caer en una depresión y lo único que quiere hacer es dormir. ¿Por qué? Porque dormir es lo más cerca de la muerte. Por lo tanto, hoy Jesús va a morir para que usted salga de esa depresión, para que usted salga de ese momento trágico y difícil. Grite. Aclame a Dios Padre con las palabras de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que Él vendrá a su auxilio y le resucitará en esta vigilia pascual a la cual nos disponemos para celebrar. Recuerda, tú eres una bendición. No me mueve mi
Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Es interesante saber que después de Jesús sufrir colgado en un madero, deshidratado, tantas horas habían pasado, había sido golpeado, había sido herido, tenía pérdida de sangre, sufrimiento que sufrió por amor a ti y a mí. Nos demuestra que fue hecho hombre como tú y como yo y que sintió en su cuerpo todo el sufrimiento horrendo en la cruz. ¿Sabes qué es interesante saber? Que no tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nosotros, que sea incapaz de compadecerse de nuestras necesidades. Al contrario, excepto el pecado, ha experimentado todas nuestras pruebas. Según la ciencia, ¿sabes qué? Es muy poco lo que un hombre y una mujer pueden vivir sin agua. Por comida, por hambre, tú puedes pasar hasta 40 días. En cambio, la pérdida de agua en el cuerpo es necesaria, es importante y solo puedes sobrevivir en una semana sin que tu cuerpo tenga sed y tenga esa pérdida del agua. Y es importante que nosotros entendamos que hoy en día nosotros podemos saciar la sed de Jesús. El que le dijo a la mujer samaritana, si supieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías agua que salta para vida eterna. El que convirtió el agua en vino, hoy en día todavía tiene sed. Y tú y yo no le vamos a dar vinagre mezclado con hiel como hicieron aquellos soldados. Tú y yo le vamos a dar algo diferente porque Jesús sigue teniendo sed. Tiene sed, oiga, por todos los niños que están siendo maltratados, víctimas inocentes de tantos hombres y mujeres que les maltratan a diario. Tiene sed también de que tú y yo podamos saciar, oiga, tantas mujeres y tantos hombres también que son víctimas de violencia de género, que son víctimas de violencia en todos los aspectos. Tú y yo podemos saciar esa sed, no tratándolos con indiferencia, sino mostrándoles el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es imposible que tú y yo podamos saber que Jesús tenía sed, no solamente física, porque como te dije, Él sufrió igual que tú y como yo. Porque nosotros tenemos la bendición de, si tenemos sed, abrir nuestras neveras y nos sale con hielo y nos sale, oiga, de diferentes maneras, un poquito más y sale con jugo. Pero no es lo que quiere Jesús, ese tipo de sed. No fue saciada en aquel momento con vinagre. Hace unos años, el Papa Francisco dijo, en la Jornada Mundial de la Oración por la Paz, reflexionó y dijo, Jesús nos interpela con su sed de amor en la cruz. Él nos pide que ayudemos y mitiguemos la sed de los ancianos, de los niños maltratados. Tiene sed de que cese la violencia. Pedimos a nuestro Salvador que provoque tener sed de Él, como dijo el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, sed espiritual que nos aparte de los malos caminos y seamos solidarios con lo que sufre. Sed
que nos ayude a mirar a los que están aparentemente por debajo de nosotros, como son los niños, como son los ancianos, como son las mujeres y hombres víctimas de violencia en todas sus modalidades. Quiera el Señor que tú y yo podamos saciar la sed de nuestro Maestro, porque de verdad que necesita hombres y mujeres que se atrevan a darle la mano a los que más lo necesitan. San Agustín dijo: la cruz era el púlpito en donde Cristo predicó su amor al mundo. Es verdad, Él murió en la cruz para pagar la penalidad de tu pecado y el mío. Hoy sabemos que Jesús murió, pero que resucitó y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Ojalá tú y yo, en este hermoso día, inspirados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sed tengo, podamos mitigar la sed de todo el que está sediento de hambre y sed de justicia. Que Dios te bendiga. Todo está consumado. Todo se ha cumplido. Al decir esta voz, parece más bien una voz de la creación, en que todo fue creándose, todo fue edificándose. Dios fue creando y fue mandando a crearlo todo, y al final me atrevo a decir, y vio Dios que todo era bueno. Para esa voz de creación en que ya se ha hecho la nueva creación, hemos nacido nuevamente por este paso que ha dado Jesús. Todo se ha cumplido. Estas palabras de Jesús vienen justo después de haber tomado el vinagre del dolor que ha aceptado libremente por cada uno de nosotros. Y luego de haber tomado ese vinagre dice: todo está cumplido, porque con ese paso al dolor, ese paso de la cruz, cumple con todas las profecías que se habían dado previamente de Él. Significa que ya no quedaba nada por hacer. La creación estaba completada. Todo lo que había predicho por los profetas en relación a su vida y muerte había sido hecho y cumplido. Todo ha sido verificado. Buscamos desde el Antiguo Testamento todas las veces que se hablaba de Jesús, y hablaba de su concepción, de su nacimiento en Belén, hablaba de la aparición de una estrella, la predicación del Evangelio, particularmente cuando decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ungió, me envió a evangelizar a los pobres, para sanar a los contritos de corazón, a anunciar la remisión de los cautivos y la libertad a los encarcelados. Habían sido predichos sus milagros. Había sido predicho hasta el cabalgar sobre un asno. Toda la pasión había sido gráficamente predicha en la historia. Y el velo del templo se rasga. Se rasga el velo del templo, aquella división que había entre Dios y los hombres. Al cumplir Jesús con su misión ha sido rasgado. Ya no hay separación entre el hombre y Dios. Jesús ha sido aquel que rompe ese velo, aquella separación entre los hombres y Dios. Jesús ahora se ha hecho uno de nosotros. Ha cumplido con nuestro castigo. Ha cumplido con las penas, mejor dicho, de aquel castigo que teníamos que cumplir. Dios, al fin, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, como dice el Papa Benedicto XVI, había reconciliado la justicia con el amor. Así, el Señor había sido infinitamente justo
pero infinitamente amoroso, muriendo en aquella cruz, tomándose el vinagre del dolor y entregando todo lo que era, solo por una razón, por la razón del amor a cada uno de nosotros. Dice, San León decía que él había atraído todas las cosas hacia él, pues cuando el velo del templo fue rasgado, el Santo de los Santos ya no necesitaba a los sacerdotes indignos que unieran a la población con Dios. Jesús era el eterno sacerdote. Ya las figuras se convirtieron en verdades. Decía San León que las profecías se manifestaron y decían, la ley se convirtió en el Evangelio. El Evangelio es nuestra ley, ganada con la sangre de Cristo. Solo Cristo se entrega totalmente con una voluntad de amor, porque el Padre es amor total, amor que engendra hijos, amor misericordioso. Así nosotros, viendo a ese Jesús entregándolo todo y cumpliéndolo todo, estamos siendo partícipes de aquella nueva creación, la creación del hombre nuevo que nunca perdió su libertad, del hombre nuevo que Dios ha creado con su espíritu, que le ha entregado su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, para nunca alejarse más de él, pero siempre con la libertad que nos dio desde un principio, para tener nuestros brazos abiertos, aceptar o no aceptar aquel regalo de amor que nos entrega, aquel regalo del amor infinito que está demostrado en su vida, pasando por el misterio del dolor. Ojalá y nosotros contemplando esta pasión del Señor y reconociendo cómo toda esta creación ha sido hecha a precio de dolor, tampoco le huyamos al dolor. Reconozcamos que ese camino de gloria que el Señor tiene para cada uno de nosotros es camino de aceptación. Aceptación libre de las cosas buenas, como también del dolor. Camino de dolor que lleva a la gloria, como hizo la cruz de nuestro Salvador. Llave de gloria, camino de gloria y unión con el Padre. Que Dios los bendiga a todos. La paz de Dios sea con todos y con todas en este maravilloso día que el Señor nos ha regalado. Reciba un caluroso abrazo de mi parte para usted y para su familia. En este momento le invito a considerar el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos del 44 al 46. Cuando era la hora sexta, hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Evangelio de Lucas nos relata el momento de muerte de Jesús y también nos marca unas señales fundamentales para la fe cristiana. Es preciso contemplar los detalles que marca Lucas. Dice que hubo tiniebla a plena luz del día, el grueso del velo del templo rasgado por la mitad y la muerte soberana y voluntaria de Jesús y el quebranto inmediato de los judíos y los gentiles. Dice que a la hora sexta, como a eso del mediodía, hasta las 3 de la tarde, el sol se eclipsó. La tierra se cubrió de oscuridad en medio del sol, familia. Era un momento temeroso, de incertidumbre y de miedo. Pero permítame afirmarle algo en medio de esta experiencia, y es que Dios estuvo presente para asistir a su Hijo en medio de aquella oscuridad. Porque Dios no está ausente en ningún momento de nuestra vida. Nuestro Dios está presente
en el día, en la claridad, pero también está presente en nuestras oscuridades y en nuestras tinieblas. Yo te invito en este tiempo a confiar en el Señor que se hace presente en nuestras vidas, para que podamos refugiarnos en los momentos en que, al igual que Jesús, podamos gritar: Señor, no tengo fuerza. Señor, mis capacidades son insuficientes a lo que estoy enfrentando. Vivimos momentos de incertidumbre. Jesús se muestra frágil y vulnerable, posiblemente cansado, agotado, herido y vacío. Y gritó con la última fuerza que experimentaba. Estaba agonizando porque lo había entregado todo. No se había reservado nada. Donó su vida generosamente, sin límites. Y yo también te invito que en medio de los desafíos que usted enfrenta como familia o como persona, que no se reserve nada. Hay que entregarlo todo. Hay que poner el corazón para poder superar los momentos oscuros de la vida. Es en los momentos oscuros de la vida que se reconoce la vida auténtica, más allá de palabras, con hechos y respuestas. En el camino que vivimos, gente, estamos desafiados a responder con más respuestas y con menos excusas. Más respuestas y menos excusas, porque así respondió Jesús. En tiempos o en momentos en los cuales vivimos con máscaras y se nos hace difícil reconocer a algunas personas, tenemos que tener cuidado, porque también hemos escondido nuestras realidades, nuestra sonrisa. Sin embargo, no podemos acostumbrarnos a vivir la escondida. Hay que enfrentar la vida con honestidad y sinceridad. Jesús se muestra frágil, sincero, reconoce la necesidad del Padre y voltea su humanidad a Dios. Y en este tiempo yo te invito a voltear tu fragilidad, tu insuficiencia a Dios con plena confianza, porque Dios nos va a asistir con su amor, con su tranquilidad, con su fuerza. En los pasados días y en los pasados años, ante la incertidumbre e incomprensión, desesperación e impotencia posiblemente, hemos tenido que aprendernos a ajustarnos y a reajustarnos, ajustar nuestras prioridades y realidades. Ha sido un tiempo de desconstruir y construir nuevos caminos, con la esperanza de encontrar serenidad, paz en medio de la vida. Gente, en medio de todas estas incertidumbres, podemos acoger la invitación de Jesús a confiar en el Padre, a depositar nuestras vidas en confianza al Creador y Dador de la vida, que tiene un corazón suficientemente grande y amplio para acogernos a todos y todas. Marchemos con confianza para voltear nuestros miedos y retos al Dios Todopoderoso. Una invitación a entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, el alivio y el descanso que anhela nuestra alma. Dios nos ha saldado nuestra deuda. Vivamos en obediencia y en confianza. Jesús se entregó con valor a la vida, una invitación a confiar en el Padre, un llamado a una entrega genuina y profunda de la vida, a no rendirse. Confiemos en Dios y Él nos ayudará todos los días de nuestras vidas. Como dice el Salmo 37, versículo 5, encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Que Dios les colme de ricas y abundantes bendiciones en este tiempo que experimentamos. Queridos hermanos y hermanas, gracias por habernos acompañado en la meditación de las 7 palabras. Que estas palabras de nuestro Señor en la cruz se hagan vida en nosotros, que nos den vida en abundancia y que a la vez podamos practicar la misericordia, que a fin de cuentas es el mandamiento que Jesús nos ha dado. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado.
Ojalá que cuando meditemos hoy el misterio de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que Él vino para vencer la muerte y que la muerte no tiene la última palabra, sino que celebraremos con gloria el día de la resurrección, día en que Cristo ha vencido a la muerte y que nos da la vida eterna. Será hasta una próxima ocasión. Que Dios te bendiga.